aquí, como dice el pastor, en presencia de mi hija Ashley Águila, para darle testimonio primeramente de vida de ella. Quisiera agradecer a todos los hermanos de la iglesia que me invitaron a ofrecer testimonio y a estar aquí en esta iglesia. La iglesia se llama, Jesús es la respuesta, que me ha permitido brindar en el día de hoy el testimonio de mi hija ante Dios. Mi hija, se llama Ashley. Quiero empezar mi testimonio diciendo que hace algún tiempo mi esposo y yo habíamos decidido tener una familia. Nos había tomado alrededor de 2 o 3 años para concebir el embarazo, pero logramos tener el embarazo. Posteriormente, comenzó un embarazo que fue bastante sin ningún percance al principio, todo bastante estable, hasta que tuve 23 semanas de embarazo. A las 23 semanas de embarazo, es decir, aproximadamente 6 meses, presenté una preeclampsia severa, que para los que no saben lo que es una preeclampsia severa, es una hipertensión en el embarazo. En mi caso era severa porque eran cifras muy elevadas, 200 con 100, 190 con 100, por lo que tuvieron que ingresarme en el hospital. Llevado ya unos días en el hospital, aproximadamente empecé con 23 semanas y a las 24.5 de estar ingresada, es decir, una semana después, se me presentó una situación que la bebé se le estaba disminuyendo la frecuencia cardíaca. Valores muy por debajo de lo que debe estar un bebé, normalmente de 120 a 160, ella tenía su frecuencia cardíaca en 70. Es decir, que la bebé estaba prácticamente luchando por su vida dentro de mi vientre. Entonces, como conducta, el médico, con 24 semanas que tenía yo de embarazo, decidió que lo mejor era hacerme una cesárea urgente, porque la bebé estaba mejor fuera del útero que en mi vientre. Imagínate, en ese momento fueron muchas dudas. Nuestro primer hijo, vernos en una situación con 6 meses, las muchas dudas si realmente podría sobrevivir en un medio fuera tú sabes, de mi vientre, a esa etapa de la vida. Entonces, 6 meses tenía de embarazo. Me hicieron un ultrasonido que en aquel momento la niña pesaba en el ultrasonido 500 gramos, pero cuando la niña nació, la niña no llegó a 500 gramos. La niña pesó solamente 410 gramos, es decir, que no llegó a la libra, y 10 pulgadas de tamaño. Era prácticamente el tamaño de un paquete de café a la llave, digo yo siempre, porque es que es lo que más se asemeja. Chiquitica, súper chiquitica, es decir, que estaba por debajo de lo que se esperaba. La niña, por supuesto, en 6 meses no respira, no había visto ni siquiera los ojos porque tenía 24 semanas, los bebés abren sus ojos a los 26. Todos los factores, que estaba todavía en formación. El 17 de junio, hace un año ya, nace Ashley con 410 gramos, como les dije. Y fue un momento, yo estaba bien tranquila, tenía mis inseguridades con respecto a, tú sabes, al peso, pero estaba tranquila. Fuimos a ver a Ashley entonces a la terapia, donde empezó una lucha de 105 días. Estuve entubada en un incubador y estuve intubada porque ella no respiraba, por supuesto, en 90 días. Que para mí ese fue un punto clave. Esos 90 días fueron un punto clave porque yo recuerdo que fui a terapia y hubo días que fueron difíciles, donde sus aparatos prácticamente ella usaba el ventilador que respiraba, el 85% del ventilador, es decir, que tenía que usar de un 25 a un 30% solamente el ventilador y ella estaba usando un 85%, es decir, que prácticamente los aparatos respiraban por ella. Pero gracias al Señor, gloria a Dios, a los 90 días ella tenía 2 ventiladores por ese problema que tuvo que usar 2 ventiladores en una etapa de su vida. A los 90 días le quitan un ventilador y me permiten cargarla con uno solo. Estaba intubada, pero con uno solo. Recuerdo ese momento que fue la primera vez que cargué a mi hija. Hasta ese momento no había podido cargarla. Tengo que reconocer que hubo momentos en que me sentí muy triste. Momentos en que sentí, creo que depresión. Pero gracias al apoyo de Dios, de mi esposo, que me dio mucho ánimo, de todas las personas que están aquí presentes, los hermanos de la iglesia oraron también por la niña, toda mi familia que está aquí, que vivieron ese momento conmigo. Digo eso de los 90 días porque creo que fue un punto muy clave, porque cuando cargué a la niña, recuerdo que la enfermera me dijo, vamos a poner después unas imágenes y esto sale en el video, me dijo algo me dijo, ella está prosperando,
ella es una niña que yo llevo 30 años en esto y jamás he visto una niña evolucionar con ese peso y con esa edad de esta manera. Todos tienen complicaciones de cirugía de intestino, hemorragia en el cerebro, problemas pulmonares, cardiovasculares. Mi hija no había tenido nada de eso. Con el peso que había tenido, jamás había tenido ni hemorragia en el cerebro. Y me dijo, yo pienso que 15 días o 20 días ella logre salir adelante y respirar. Al otro día, bueno, me fui para la casa. Al otro día, como alrededor de las 12:30 siempre me mantenía en contacto con los médicos, a la hora que fuera me llamaron y me dijeron que la niña respiraba. Que la niña no necesitaba el ventilador y que la niña había superado eso, había logrado llegar a lo que tenía que llegar el ventilador, es decir, que un día después de cargarla ella respiró. Y entonces, imagínate la alegría que sentí en ese momento que mi hija respirara, necesitaba su oxígeno, pero no era ya respiraba por ella misma. Entonces, ya iba a estar en la incubadora, pero iba a estar como un bebé normal en una cuna. No iba a estar como, tú sabes, entubada y con todos esos aparatos. Entonces, eso fue un momento crucial en mi vida, alrededor de los 90 días. Tuvimos que mantenernos mucho tiempo ahí también porque después de eso fue una etapa que para poder entregarme a la niña había que examinarla, tú sabes, a nivel cardiovascular, pulmonar, que estuviera estable, porque no te puedes dar a la niña así, solo porque respire. Y alrededor de, cuando tenía 4 libras, era que me podían entregar a la niña. La niña no tuvo ningún problema, lo digo así, cardiovascular, pulmonar, solamente un pequeño problema en el ojo que hoy, después de un año, ella ve perfectamente. Y prácticamente su visión no tiene ningún tipo de complicaciones. Mi hija tuvimos un año después de las 4 libras que me la entregaron y la llevé para la casa. Tuvimos un año, como ustedes pueden ver, es un proceso de una niña tan pequeña, es un año de un proceso muy duro de especialistas, todos los especialistas habido por haber. Pero gracias al Señor y quiero agradecer por su vida. Hoy mi hija está libre de cualquier enfermedad, su corazón está estable, su frecuencia cardíaca está normal, no tiene ningún problema cardiovascular, no tiene un problema pulmonar, todo está a nivel cerebral, todos los especialistas determinaron que no tiene ningún defecto. Entonces quiero darle hoy gracias al Señor en el día de hoy y bueno, me siento bendecida por este día de que me haya concebido esta posibilidad de tener a mi hija al lado de nosotros. Bueno, gracias. Yo quería decir un versículo que estuve leyendo, no soy muy, tú sabes, no sé mucho a lo mejor el nombre del versículo, pero leí un versículo que cuando lo leí me recordó a ella que decía, un versículo no, algo de la Biblia que cuando lo leí me recordó a ella que decía, para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándonos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Amén. Señor. Bueno, el papá no va a decir nada. No está nervioso. Darle gracias a todos los hermanos por sus oraciones y darle gracias a Dios Y les decía que una vez una persona y le conté un milagro en la Biblia y él me dijo, mira, yo creo en Dios, creo todo lo que dice la Biblia, pero eso que dice la Biblia, eso no lo puedo creer. Y estaba precisamente hablando de cuando Jonás cayó al mar y dice que Dios preparó un gran pez y se tragó a Jonás. Y él me dijo, yo no me puedo creer eso. Le dije, ¿tú sabes por qué yo creo en Dios? Porque Dios puede hacer lo que nadie puede hacer. Si Dios estuviera limitado a hacer lo que un ser humano puede hacer, yo no creía en Dios, creía en el ser humano. Porque un Dios que está limitado a hacer lo que yo puedo hacer no vale la pena. Le dije, ¿tú sabes por qué me creo la historia de la Biblia? Porque la contó Dios. Si Dios me dice que fue Jonás el que se tragó el gran pez, también me hubiera creído la historia, porque es Dios quien le está contando. Y para Dios nada es imposible. Una de las cosas que Cristo cuando vino a esta tierra fue hacer milagros para demostrar que Él era Dios, precisamente. Y las cosas que Dios hace siempre nos dejan, ¿verdad? Nos dejan en silencio. Ahí, cuando Dios obra, nadie puede explicar lo que Dios hace, porque es Dios y hace las cosas extraordinarias. Es realmente un milagro. Yo recuerdo, yo estaba al tanto con Giovanni y le escribía los textos, oye, ¿cómo está la niña? Estamos orando por la niña, y él me decía, sigue orando, y estábamos y hasta un día que me dijo, oye, es un milagro, mira, la niña está bien, y yo le decía, pero no ha pasado nada, no tiene ninguna afectación, nada, no, todo está evolucionando bien, y realmente, ¿verdad? Dios hace cosas extraordinarias.
La vida es un regalo de Dios y no sé, ¿no? Cómo se sienten ustedes ahora, ¿verdad? Ya que la niña está grande, imagínate, eso no tiene explicación. Yo recuerdo cuando mi hijo nació también, mi vida cambió, incluso mi manera de pensar de Dios cambió. Empecé a entender qué significaba cuando Dios le decía a su pueblo que Él era su padre, como un padre. Ahora uno entiende cómo sufre un padre, ¿verdad? Cuando tiene un hijo. Yo tuve a mi hijo mucho tiempo también ingresado enfermo. Qué difícil es, ¿verdad? Y a veces uno los tiene que dejar así. Empecé a entender por qué a veces Dios nos permite sufrir. Y es el buen padre. Uno piensa que se alejó, pero Dios está ahí. Y es como, como uno cuando tiene a un hijo enfermo, dice, no, si te saco del hospital te vas a morir, te tengo que dejar ahí. Y tienes que atravesar por el momento del dolor, por esa inyección, ponerte en las manos de un médico y Dios nos trata igual, pero lo hago porque te amo. Si te suelto, te pierdo. Entonces, porque te amo, tengo que permitir a veces que transites por una etapa en tu vida de dolor para poderte salvar. Empecé a entender a Dios, porque yo tenía que hacer lo mismo con mi hijo. Tenía que soportar, a veces alguien tenía que aguantarlo para que el médico lo inyectara y él me decía, papá, y eso duele. Pero si no lo hago, no lo curo. Y empecé a entender que Dios nos hacía lo mismo. No es que se olvidó de nosotros, sino que nos ama tanto que tiene que esperar, ¿verdad?, para curar nuestras vidas. Es una bendición. Vamos a orar por Ashley. Voy a pedirle a sus dos padres que estén aquí al lado mío. No sé si Ashley se dejará cargar por mí. Esta risueña. Voy a pedirle a los padres aquí al lado mío y vamos a orar por Ashley. Vamos a orar, Ashley, vamos a orar. Vamos a pedirle a la congregación que se ponga de pie. Esta risueña conmigo. Vamos a orar. Padre, alabamos tu nombre en esta hora y te damos infinitas gracias, Señor, porque tú existes, porque tú eres una realidad, Señor, en nuestras vidas, y porque aunque físicamente no podemos verte, pero podemos verte en las maravillas que haces en este mundo, en nuestras vidas, el regalo de la vida. Gracias de manera muy especial por la vida de Ashley, Señor, porque es un milagro, Señor, tuyo para sus padres, para los cuales pedimos tu bendición, para toda la familia, Señor. Y que ella pueda crecer, Señor, fuerte, que los padres puedan mirar a través del proceso de su vida, Señor, la mano tuya, tu milagro, tu fortaleza, que ella pueda crecer en el conocimiento, en estatura, en sabiduría, Señor, y en gracia para contigo y los hombres, que pueda llegar a ser un instrumento de bendición en su vida, Señor, para todo el que le rodea y para la familia, Señor. Te pedimos que tu gracia sea derramada sobre ella, oh Dios, y que el gozo tuyo, Señor, nunca se aparte de su corazón. Bendícela, oh Padre Santo, y bendice a sus padres y al resto de la familia también. Cuídales y en tus manos les ponemos, Señor. No hay mayor bendición que estar en tus manos. Guárdanos, oh Dios. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo oramos. Amén.